El título de lo que hoy quería compartirles es: ¿quieres que Dios te invite a su obra? Estamos viviendo un tiempo muy particular, donde el Señor, a través de su Espíritu, se está moviendo de manera muy especial y muy hermosa. Nunca me ha pasado tanto que la gente llame a mi celular o aparezcan por mi casa pidiendo que les hablemos de Cristo. Y creo que como iglesia, y cuando hablo como iglesia de Rosario, tenemos que prepararnos para trabajar intensamente en lo que es la obra del Señor. Hay un llamado particular, más allá del llamado bíblico contenido en Marcos 16 y Marcos 28, un llamado de este mundo, de la gente en general, que aún sin saberlo están en la búsqueda del reino de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios sobre sus vidas. Y tenemos que entender que no existen ni castas ni categoría de cristianos en la iglesia. No están los más comprometidos, los medianamente comprometidos, los muy comprometidos. En la iglesia somos todos obreros. Por eso esta pregunta: ¿quieres que Dios te invite a su obra? Es una pregunta retórica, pero que tendría que tener un amén general de todos. Todos tenemos algo para dar, algo para hacer. Tenemos un mensaje que tiene que ver con la transformación de nuestra propia vida. Genial. Que deberíamos entenderlo como parte de nuestra misión, de nuestro objetivo de vida. Yo hace tiempo les hablé y les comenté este encuentro de Hechos 1, donde hay un cruce tan claro de agendas entre los discípulos de Jesús y Jesús. Los discípulos de Jesús tenían solamente su inquietud puesta en la restauración del reino de Israel, y Jesús tenía su corazón puesto en la misión. Y está esta confrontación. Y esta confrontación es una confrontación que nos tiene que tener en vilo siempre. Yo le digo a algunos hermanos, hay veces que nosotros, lo que hemos caminado tantos años con el Señor, yo no me acuerdo con quién hablaba esta semana, pero de mis 60 años, 47 años lo he caminado con el Señor, y es muy difícil que el diablo tenga esperanza en que yo claudique con mi fe. Pero sí, lo que él quiere continuamente es atraparnos en sus mentiras para que perdamos la misión, para que la iglesia no avance a través del trabajo que cada uno de nosotros puede hacer, porque hemos aprendido que la iglesia no crece a través del trabajo de los pastores, líderes o diáconos, sino el trabajo de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un misionero en su barrio, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Por eso yo espero que en tu corazón, cuando leíste esto, le hayas dicho amén al Señor. Y quiero hacer un recorrido para sacar algunas conclusiones en la vida de Felipe el diácono. ¿Por qué pongo Felipe el diácono? Porque en la Biblia hay dos Felipes. Uno es el discípulo de Jesús, apóstol, y otro es este Felipe que se lo llama más adelante como evangelista, pero que era un diácono. Hechos 6 cuenta que habían crecido el número de discípulos
y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces dice que los apóstoles juntaron a la multitud y le dijeron: miren muchachos, nosotros estamos abocados a la extensión del reino, al estudio de la palabra, no nos podemos ubicar en esto. Elijan ustedes a 7 varones. Entre estos 7 varones hay 2 que significativamente son más conocidos. Uno es Esteban, que es muy conocido por experimentar el martirio, por ser apedreado, pero el segundo significativo es Felipe, este diácono. Felipe era cristiano, judío, helénico, era de doble raíz étnica. Por un lado descendía de los griegos y por otro lado descendía de los judíos. Había nacido en Cesarea, en Israel, y murió en Hierápolis, en Turquía. Fue junto a Esteban, el mártir, uno de los 2 diáconos más prominentes. Ahora, me gustaría ver en Felipe la característica de los hombres que Dios quiere llamar para el trabajo en la obra. La primera característica que pone es buen testimonio. Lo primero que nos pasa cuando nosotros hablamos es que si hay alguien que me conoce, inmediatamente intente encontrar el mismo mensaje que yo doy con mis palabras en mi vida. Cuando vos abras la boca para predicar a Cristo, vos no podés hacerlo si todos los días de tu vida vivís haciendo un lío tras otro. Porque el que te escucha se va a reír y va a decir: ¿qué me viene a hablar este? ¿Qué me viene a decir si yo sé, es un bandido con esto, con lo otro? Entonces, por eso es tan importante la construcción de nuestro buen testimonio. Los hechos malos de la vida se pueden borrar a través de 2 cosas. Si este hecho malo ofendió a alguien, a través del perdón, de pedir perdón, y a través de la permanencia en el tiempo, en una vida ordenada en Dios. Yo, si tengo grandes defectos de carácter, si soy un maltratador serial, por decirlo de alguna manera, o en mi trabajo soy un mal hablado, o cuando dicen chistes obscenos me prendo como cualquiera, ¿qué voy a hablar de Cristo? Por eso es necesario que cada uno de nosotros pueda decir con su vida lo que dice con su boca. Y esto no me estoy refiriendo a testimonios impecables, blancos totalmente, porque ninguno lo podría tener. Pero ¿saben una cosa? Cumpliendo los preceptos básicos de la palabra, hacemos la diferencia. La hacemos. En esta generación, y no tomemos esto como una ventaja, pero sí la es, la noche está más negra y la luz más insignificante resplandece en medio de tantas tinieblas. Uno que hace apenitas el bien se destaca. Imagínate vos como hijo de Dios, todos los días buscando guardar tu testimonio delante de los otros, un buen testimonio. Te van a escuchar.
A mí me pasaba en el trabajo cuando últimamente nos juntamos a hablar de las cuestiones sociales. Cuando yo hablaba, ninguno abría la boca. Pero ¿saben por qué? Porque ellos conocían todo lo que hacemos como congregación aquí. Y cuando alguno preguntaba, ¿y de dónde sale toda la plata? Mira, yo pongo el 10% de mi sueldo, lo pongo para todo esto, hablando de los diezmos. Y ahí nadie podía hablar, porque era el testimonio. Especialmente porque los políticos son generosos con la plata de otro, no con la suya. Y nosotros tenemos que tener buen testimonio. Cuida tu testimonio como un tesoro preciado. Antes de contestar mal, de maltratar, de tratar con desdén a alguien, ten cuidado, porque si no, la reconstrucción de ese testimonio te va a obligar a humillarte y a pedir perdón. Que de todas maneras no viene nada mal, pero digo, es mejor no necesitar pedir perdón, porque tengo un buen testimonio. Amén. Lo segundo que pide, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Una persona que es enviada vive en esta llenura del Espíritu Santo. Inundado. Buscando todos los días la conducción del Espíritu Santo sobre nuestra propia vida. Buscándola. No estamos hablando de historias. No estamos hablando de cuando yo tuve una experiencia hace un año que estuve orando y que el Señor se me... Si a alguno le hablo, y vos, tanto que hablás, ¿qué hablás con Dios? Sí, esta mañana estuve con Él. ¿Cómo? Sí. Cuando me levanto todas las mañanas, comparto un rato. Él no toma mate, pero comparto el mate o el café o lo que sea. En mi tiempo con Él. El Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo soy llamado, este Espíritu de Dios tiene que estar vivo en mí. Y yo te explico por qué. Porque Él conoce lo que yo no conozco. Y en el evangelismo esto es fundamental. Yo puedo tener un buen mensaje, puedo saber predicar, pero yo no conozco qué es lo que pasa en el corazón del otro. Y sabes que el Espíritu Santo hace, yo uso una expresión que yo tengo, pero digo, hace que yo rasque donde pica, ¿no? ¿Viste cuando te pica? Y le decís vos a tu esposa, rascame, y por ahí generalmente te rascan donde no te pican. Porque sabés dónde te pica sos vos, y le tenés que andar acomodando la mano en la espalda, acá, y cuando te rasca ahí. El Espíritu Santo indica exactamente qué cuerda tengo que tocar para que la persona se conmueva. Si yo no tengo la compañía del Espíritu Santo en mí, se me va a complicar. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cuán lleno estaba este hombre del Espíritu Santo. Y lo tercero que pide, perdón, apunto, lleno de sabiduría. Ah, habrá estudiado. No. Sabiduría. Hay una definición bíblica. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Soy sabio porque sé que Dios me está mirando y cuido mi santidad. Soy sabio. Y la sabiduría, ¿sabes también de qué viene? De que cuando te preguntan, no vas a recurrir a tu propia experiencia o sabiduría para contestar. Recién estábamos hablando con Elio antes de la reunión sobre una situación y hablábamos de esto. No tenemos derecho de hablar de otra cosa que no sea lo que la Biblia dice. Digo, en el juicio de las cosas. Hay algunos, uno escucha cada cosa, ¿no? Pero la otra vez escuchaba de alguien X que le había aconsejado
fuera del país no, pero le había aconsejado a alguien que si mentía perdía el trabajo. Le dijo, bueno, mirá, acá hay un mal peor. Mentí y después le pedí perdón al Señor. Está loco. Consejos necios. El consejo sabio es el que se ajusta a la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Amén? ¿Vamos bien? Seguimos. La primera tarea que recibe este hombre convocado es servir las mesas. Y aquellos que quieren aceptar este convite de Dios a trabajar en la obra, tienen que entender que lo principal en su corazón es el espíritu de siervos. Miren, estos muchachos, especialmente Esteban, venían haciendo milagros, era terrible lo que estaban haciendo. Y yo siempre digo un poco en broma, me imagino cuando a Esteban le habrán dicho, che, mirá, los apóstoles te están esperando, él habrá pensado y se deben haber enterado de todo lo que yo estoy haciendo y por ahí me piden que el domingo me predique yo o que ore por los enfermos. Y los apóstoles le dijeron, mirá, nosotros estamos con la... Vos, no, hacé la gauchada, mira, se están peleando las hermanas viudas griegas con las judías, ¿podés servir la mesa? Y me imagino a Esteban con mucho gozo diciendo, dale, por fin me tocó lo bueno. Porque en el reino de Dios la nobleza es el servicio. El punto máximo que yo puedo aspirar es el servicio. Porque este Jesús que vino a la tierra se hizo hombre, pero se hizo siervo. Y lo primero que el Señor demanda de nosotros, que tengamos este corazón de siervo. A veces cuando alguien viene a la congregación y me dicen, pastor, no es que a mí me encanta ser pastor, no, la verdad que no sé si le he contado, pero yo no quería ser pastor, el Señor me llamó y para mí fue un gusto, siempre le serví de los 18 años, pero no era mi vocación era ser músico y Dios se me cruzó y me llamó con este convite que Él hace y yo estoy feliz con esto. Pero ¿por qué no me gusta? Yo le digo que me digan tanto pastor, simplemente porque cuando me dicen pastor me ponen el púlpito delante, me suben 1 metro por encima de ellos y ya empieza a hablar el pastor. ¡No! Mateo 24 dice, bienaventurado el siervo fiel y prudente que alimenta a sus consiervos. Y eso es un pastor. El pastor es el siervo de los siervos. Está por debajo para sostener, pero no para cumplir los caprichos. ¿A qué me refiero con esto? No dice darle de comer. No es un restaurante a la carta, sino es que el que alimenta tiene la responsabilidad de darle lo que necesita para su sustento. Esto es servicio. Estas mujeres estaban perdiendo la fe por las peleas que tenían entre ellos. ¿Y sabés lo que produce el servicio? Si pasa esto, el servicio lo convierte a Felipe y lo convirtió a los otros diáconos en un reconciliador. Cuando hay conflictos, si hay uno que sirve, viene la reconciliación. Porque el problema grave de la iglesia primitiva no era que estaban mal atendidas. El problema era que se había creado un conflicto que podía dividir la iglesia entre griegos y judíos. Y allí había un hombre que sirvió. Había 7 hombres que sirvieron y que trajeron la paz. Aquel que es convocado tiene corazón de siervo.
Es el primero que se presenta. Miren, yo a veces cuento, ahora ya no, pero al principio en algunas congregaciones de España me atendían como si no sé quién fuera. Y a mí me ponía re mal porque a mí me gusta estar con la gente. Pero no es una cosa que sea mejor ni peor, son costumbres, son formas. Igual cuando se presenta el gran siervo de Dios. ¡Qué incongruencia! Gran siervo. El siervo es un siervo. Es alguien que sirve, no el gran. Tiene que estar allí donde está la necesidad, cubriendo. Qué hermoso todo esto que nos está viniendo de parte de Dios. Digo, a mí me hizo muy bien ver esto. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y con corazón de siervo. Luego continúa la obra de Felipe, muerto Esteban. Él se va a Samaria y estando en Samaria se le aparece un ángel. Qué tremendo la vida de esta iglesia primitiva. ¿Te imaginas? Se le aparece un ángel. A algunos de nosotros se nos aparece un ángel y nos desmayamos por 3 semanas más o menos. Pero para ellos era hasta lo natural. ¿Se acuerdan cuando Pedro es el liberado que golpea y había ahí una chica que los atendía y le dice, Pedro está en la puerta? No, debe ser el ángel. Era más fácil ver al ángel que verlo a Pedro encarcelado. Y si le aparece a Felipe un ángel y le dice, mirá, anda al desierto. Qué lindo lugar para evangelizar, ¿no? No sé si has estado alguna vez en algún desierto. La Puna Argentina tiene lo que se llama la Puna desierto, pero yo estuve en la punta del Sahara, famoso desierto. Y hay algunos que van a hacer excursiones, se van en camello hasta un lugar que tienen carpas y qué sé yo. Yo estaba en la punta, miraba para allá, le digo, acá no me meto ni loco. Primero con los camellos. Me compré en Marruecos un bolso de camello, de cuero de camello, y como no tenía que andar por ahí, se lo dejé en la casa de un pastor de Murcia hasta que me fuera. El pastor de Murcia me debe seguir odiando, no es una broma, pero el olor que tenía ese bolso, ya no, después de un par de años. Digo, con el olor que tienen los camellos, ir hasta en medio del Sahara. Y el Señor lo manda al desierto, donde no podía. Era lo más natural que no se encuentre con nadie o con el que se encontraba. Lo único que iba a querer rápidamente irse de ahí, porque es un lugar no muy ameno, no es la playa del Caribe, no es un lugar inhóspito. Y ahí va Felipe, obediente a lo que el Señor le decía. Perdón, atrás, me quedo ahí un poquito. Y pasa eso, que estando por el camino, en el desierto, pasa un contingente. Y a mí esta historia me encanta, porque en algunas oportunidades de mi vida me ha pasado esto, vivir este tipo de cosas, y yo la quiero seguir viviendo. Porque si yo tendría que definir el estado de Felipe en ese momento, lo tendría que definir como un estado de total inutilidad. Felipe estaba en cero, no se le caía una idea, no sabía qué hacer ahí. ¿Pero por qué? Porque así es la conducción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dios quiere eso. Yo a veces repito algunos ejemplos, pero son ejemplos que me han pasado y que a mí me han ayudado tanto. Una vez salía
iba por una galería y sentí del Espíritu Santo que me decía, andá por la otra galería. Y a mí me pareció, digo, es mío, una tontería. Y no, el Espíritu Santo me volvió a hablar sobre eso. Así que agarré por la otra galería y en la otra galería me encontré con un vecino que hacía, no sé, 8 años que no lo veía. Y cuando me ve me dijo, no puedo creer encontrarte acá. Tenía necesidad de hablar con vos. Enfermo con una enfermedad terminal. Pudimos hablar de Cristo. Pudo hablar con Dios. Y a los días se fue con el Señor. Muy joven. Otro día estaba saliendo de un banco y piso en un lugar donde no una escalera, sino estaba con el celular hablando. No hablen, si hablan con el celular, miren para todos lados, no hagan como yo. Pero justo me llamaron y me comí una bajadita de mármol, vieron que hay que no era escalera. Me pegó un golpe y yo iba a ir caminando a un lugar y no, digo, me veo en colectivo, tenía la rodilla lastimada, el codo lastimado, y cuando voy el Espíritu me dice, anda caminando. Y me acuerdo que sinceramente un poco me enojé, porque, Señor, mirá cómo estoy todo dolorido. Y la verdad que no vale mucho la pena discutir con Dios, así que fui caminando por calle Rioja. Camino unas 5 cuadras, y estoy llegando a la mitad de cuadra y me encuentro con un muchacho que me empezó a mirar. Y vieron que cuando alguien lo mira, por ahí no está mirando, pero sentís la mirada, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa con este? Cuando le cruzo al lado me dice, perdón, ¿vos sos Claudio Pagura? Le digo, sí, ¿vos no te acordás de mí? No, la verdad que no. Vos hace 30 años me predicaste arriba del colectivo y 30 años para mí yo tendría 47 en esa época, eran 17 años y ahí me acordé de quién era. ¿Te acordás que yo me convertí, que me bauticé y después mis viejos me presionaron y dejé al Señor? Sí. Bueno, mirá, vos sabés que hice carrera en el fútbol, sí, conozco. Y bueno, yo vengo como técnico alterno de la U de Chile, estaba trabajando con un técnico y me vine a Argentina porque estoy en una crisis familiar terrible y me puse a pensar, el único que me puede ayudar en esto es Claudio, después de 30 años. Y mirá qué loco, qué casualidad que te vengo a encontrar a vos acá. Ahora, más allá de que fue muy bueno estar con él, ayudarlo, y él está en una iglesia ahora, pero más allá de todo eso, para mí fue tan tremendo ponerme a pensar lo inútil que soy y lo que necesito, la conducción del Espíritu Santo en mi vida. Aprender a escuchar la voz de Dios continuamente, en los momentos particulares, especiales, escuchar la voz de Dios. Estuvimos el fin de semana en un lugar en Córdoba y cuando yo pasé por un lugar Dios me habló algo muy particular, pero yo ya había tomado una decisión y Dios me cambió la decisión. Miren, fue maravilloso porque los GPS te llevan por las avenidas de las ciudades. Y por ese lugar, por esa ciudad, yo pasé 20 veces con el mismo GPS y de golpe el GPS me hizo doblar en una calle rarísima, en una calle chiquitita. Y pasé por un lugar y el Espíritu Santo me dijo, ¿y qué vas a hacer con esto? Dios es así. Dios es así. Dios quiere que nosotros mantengamos un vínculo de comunión con Él constante, en el cual Él nos pueda hablar y nos pueda conducir.
Seguimos con Felipe, después le cuento un testimonio también que no es mío, pero algunos conocen, pero que es contundente. Va Felipe y el Espíritu Santo le dice, parate al lado del carro. Por eso yo digo la inutilidad, no es que Felipe vio, dijo, mirá, acá viene el candidato que vos me trajiste. No, Felipe estaba en cero. ¿Qué hago? Parate al lado del carro. Y ahora decirle si entiende lo que lee. Y fue caminando, ¿entendés lo que lee? Y si no tengo quien me explique. ¿Vieron esas cosas que vos decís? No pueden salir tan redondas. Porque había una persona con necesidad acá, leyendo. Y otro que estaba en Samaria. Dios lo trae, lo junta para que se produzca el milagro de la conversión. Y ahí... yo me imagino, déjame imaginarme un poco, pero digo, Felipe se entusiasmó y le empezó a explicar y para él ya estaba todo hecho, entonces lo para en medio y le dice, che, hay agua ahí, ¿me puedo bautizar? Yo sentía que le decía a Felipe, está bien, no me trate de convencer porque ya estoy convencido por el Espíritu Santo. Y allí se bajaron, se bautizó. Y se fue contento a su tierra. Muchos de los historiadores coinciden que la iglesia de Antioquía, la gran iglesia de Antioquía, tuvo como fundador a este hombre que tuvo la bendición de cruzarse con el Espíritu Santo, no con Felipe. Felipe simplemente un elemento, pero con el Espíritu Santo de Dios que usó un hombre para llevarlo hacia Cristo. ¿Y qué te quiero decir con esto? El depender del Espíritu Santo te puede transformar en un eslabón, en una inimaginable historia de salvación. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestro aporte para que miles lleguen al Señor. Yo no sé lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo te hable y vos le hables a uno que quizás no lo vuelvas a ver nunca, pero que se transforme en alguien que revolucione la realidad donde se mueve. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. ¿Sabes qué? Mi abuelo Santiago era pastor. Murió con 98 años. Para mí fue un ejemplo tan grande. Y estábamos con mi hermano mayor Beto, que es también pastor, que ustedes lo conocen, sentados en un costado. Y empezamos a ver gente desconocida en el velatorio. Y empezó a pasar gente, y de golpe uno que conocíamos viene, nos saluda. Oh, ¿cómo están? Ah, nos acordamos. Sí, ¿sabes que estoy como pastor ahora en una localidad allí cerca de Arroyo? A él lo conocíamos, el abuelo le había predicado. Pero después cuando detectaron que éramos los nietos, empezaron a venir todos esos extraños hablarnos y decirnos, tu abuelo cuando yo tenía 25 años me cruzó en el colectivo y me predicó, y el otro que lo cruzó en el campo, y este, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y calculamos con Beto más de 100 personas allí que vinieron a honrar al hombre que había sido un instrumento de conversión para sus vidas. ¿Sabes qué? Yo soñé ese día, digo, Señor, el día que tenga que partir, qué lindo sería que mis hijos y que mis nietos puedan vivir un pedacito de esto. De que los que se acerquen no sean simplemente amigos. Que haya muchos que puedan decir, Claudio se dejó usar por el Señor y de una palabra para que yo le conozca. Este es nuestro rol como enviados, sensibles a la voz de Dios. El autor Philip Yancey, de grandes libros,
Con Marcos Vidal, en un almuerzo habíamos coincidido que nos gustaba leer a todos lo mismo, así que va Jensi a predicar a su congregación y no bien terminado me mandó por WhatsApp el mensaje de audio, Marcos. Y en realidad, para ser preciso, me llegó por otro lado, ahora que me acuerdo. Y en el final del mensaje él habló sobre la oración. Él contó la historia de que dice que le había faltado en el mensaje del libro el tema de los milagros. Y él empezó a preguntar a amigos si creían en los milagros y uno le decía que sí, ¿cuánto hace 2 años? Uno, hasta que se encuentra con un amigo que se llamaba Bob. Y este amigo le dice, sí, claro que creo en los milagros. ¿Y cuándo fue la última vez que viste un milagro? Ayer. Contámelo. No te voy a contar el de ayer, te voy a contar otro. Este Bob trabajaba con los homeless en Chicago, con los hombres sin casa. Pero también su trabajo para comer era limpiar frentes con arena a presión. Y siempre trabajaban en el exterior. Y el socio no le había dicho que la máquina tiraba un poco de dióxido de carbono. Y fue a hacer un interior y no se dio cuenta, se intoxicó y cayó desmayado en el lugar. A 5 horas de esta ciudad, un amigo de él iba en el auto y orando. Siente que Dios le dice, Bob está en problemas, y él comienza a orar, tiene paz, continúa. Pero al ratito le pasa lo mismo, a la tercera vez toma su auto y se va a Chicago. Empieza a preguntar por su amigo, le dice, mirá, me parece que estaba trabajando en un lugar, lo encuentra desmayado, lo carga en el auto, lo lleva al hospital y lo salva. Philip Yancey es un periodista, entonces le dice, discúlpame, pero me toca hacer las preguntas incómodas. ¿No crees que Dios es muy complicado? ¿Por qué en vez de decirle a tu amigo que vive a 5 horas de distancia de tu casa, no le dijo a alguno que estaba en Chicago? Y Bob le contestó, no, Philip, no te confundas. Estoy seguro que Dios le dijo a 100 antes que a mi amigo. Pero ninguno lo escuchó. Y le remató diciéndole, Dios quiere hacer continuamente milagros en la tierra, pero no encuentra socios. ¿Querés ser socio de Dios? ¿Querés ser socio de Dios? Abrir tu corazón, abrir tu alma a lo que el Espíritu Santo te quiera dar y convertirte en un obediente siervo de Dios. Permitir que el Espíritu Santo te use y ser simplemente un eslabón en la historia de cientos de personas que van a encontrar a Dios simplemente porque te dejes usar. Continúa la historia de Felipe para ir terminando. Y Felipe usaba el mismo método de Jesús, palabras y señales. Como Jesús, ¿no? Señales que asombraban, que demostraban el amor, la necesidad de Jesús de cambiar las realidades tristes de la gente y la palabra de Dios. Ahí llegan los apóstoles para ver lo que pasaba con este Felipe en Samaria. Hay una historia ahí con un brujo, bueno, conocen todos ustedes. Pero era un hombre que aceptando el llamado de Dios y todo este proceso que tuvo que ver con el buen testimonio que tenía, con la llenura del Espíritu Santo, con la sabiduría, que se convierte en un siervo, que se convierte en un dependiente del Espíritu Santo, genera que naturalmente comience a funcionar en los dones del Espíritu Santo. La verdad, yo mucho no puedo hablar de esto porque quisiera que me pase más, pero
En este último viaje con Daniela nos pasaron cada cosa, cosas raras. Estar orando por alguien, por una cosa, y que la persona al lado reciba lenguas y que otro sea sanado, y todas cosas así. Uno de los pastores que nos recibió colgó en el Facebook, que yo lo leí y después no me animé a preguntarle, pero estoy maravillado, algo así dijo de cómo Dios obra. Porque la palabra fue buena, el libro que nos trajo fue bueno, pero lo más interesante es cómo Dios estuvo sanando y estuvo moviéndose en medio de las relaciones personales. Y esto queda. Les he contado hace poco esta chica brasilera que me cruzó en Valencia a contarme que estaba con 2 bebés, que cuando había hablado conmigo hace 2 años se estaba por separar y yo le di una palabra y ella le hizo caso y volvió con su marido y ahora tenía 2 hijos. Y la verdad que gracias a Dios ni me acordaba de lo que le había dicho, porque eso habla de lo inútil que somos y que tenemos que ser para dejarnos utilizar por el Señor. Dios nos permita esto. Y lo último que me impresionó de la vida de Felipe. Bueno, Felipe ya está totalmente dispuesto a ser conducido. Él tenía esto claro y es lo que nosotros tenemos que tener clara, la necesidad de ser conducidos, Y lo último que dice, cuando nos convoca la obra no somos conscientes de hasta dónde podemos influenciar. Esto ya lo dije y es cierto, no sabemos hasta qué punto podemos influenciar, pero nuestra descendencia va a ser espiritual e influyente. Yo tengo un hijo en el mundo que se ha apartado. Pero hay una certeza de que nosotros hemos edificado y que Dios ha visto nuestro trabajo y que va a volver al Señor. Las hijas de este muchacho, las 3 eran profetisas. Las 3 eran profetisas. Y hermano, tené plena conciencia y certeza de que Dios no va a tener como poca cosa tu trabajo para Él. Él se va a ocupar de que tu descendencia también termine su carrera con gloria. Y si tenés familiares que no le conocen o hijos que no siguen a Cristo, no caigas en la mentira del diablo que te va a decir que nunca le van a conocer. Sí le van a conocer. El reino de Dios va a descender sobre tu familia si aceptás la invitación de Dios a trabajar para Él. El reino de Dios va a descender poderosamente. Soñá con tus hijos profetas. Soñá con tus hijos profetas. Soñá con el día que veas a tus hijos predicarle el Evangelio a sus amigos. Cuando tus hijos sean los que te lleven a orar y no vos insistiéndole para que oren. Vas a ver a tus generaciones sirviendo al Señor, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no considera vano tu esfuerzo por servirle. Todos tus años de servicio, Dios no los ve en vano. Como Felipe, vas a tener a tus hijos hablando de parte de Dios. Créeselo al Señor. Créeselo en esta mañana.
Yo quisiera terminar orando por ustedes, no que pasen ni nada, pero que por lo menos si tenés esta necesidad de una vez por todas tomar esta invitación de Dios a servirle, a caminar con Él, a ser un siervo, o si la tenés, a renovarla o a renovar esta relación espiritual con Dios, quiero que te pongas de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie. Y entendé, no hay nada mágico que salga desde esta plataforma, ni es un negocio entre Dios y vos. Es simplemente una oración entre vos y Dios. Y habla con Él. Y decirle, Señor, me estás invitando a servirte. Y yo te digo, amén, yo quiero servirte. Y abrí tu corazón para que el Espíritu de Dios descienda ahora sobre tu vida. Abrilo, abrilo, abrilo. Espíritu de Dios, tu fuego se ha renovado sobre cada una de las vidas. Tu fuego desciende con poder sobre cada uno de nosotros ahora. Haz temblar en este lugar ahora. Y que recibamos de nuevo espiritual valentía para anunciar con valor tus verdades a aquellos que están necesitados. Desciende, Espíritu de Dios, ahora sobre cada uno de nosotros. Vasos sedientos, necesitados. Hombres y mujeres deseosos de servirte, pero cargando con nuestras propias necesidades, nuestras miserias, ahora, en el nombre de Jesús. Desciende con poder. Desciende con poder. Desciende con poder. Te dice el Señor, no puede ser que sigas viviendo con esta dualidad, que creas que podés amar al mundo y amarme a mí. Yo te pido que te decidas en esta mañana, dice el Señor, y que me elijas. Y que esta elección sea que te arrepientas de tu pecado y que lo dejes atrás. Y que pongas todo tu corazón en mí y me sirvas. Estoy abriendo una puerta para que todas las dificultades que te ha causado esta vida repartida entre el mundo y mi reino se terminen, dice el Señor. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti. Recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor, recibimos de ti. Ore, vare, llore, que anda te cae. Recibimos de ti, recibimos de ti, recibimos de ti. Recibimos de ti. Curita, rabarata, shiriki, anda te saya. Sigue trabajando en nosotros, Espíritu de Dios. Sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en nosotros.
Oh, ribaterra barata shirikinga taka. Oh, ribarata shadaka. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Oramos esto. Oh, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, en mí. La última vez. Oh, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, en mí. Recibimos de ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos saludamos con todos los protocolos y recuerden, el domingo que viene tenemos el casamiento de nuestros hermanos. Amén.